Forma parte de un proyecto, de una trilogía, donde quiero contar los últimos 50 años del siglo XX a partir de momentos que no están marcados en la historia con fechas significativas, personajes que no son importantes históricamente, porque yo creo que la historia de un país la hace casi siempre la gente menos importante, en momentos no relevantes. Y entonces esta historia quería contar algo de ese momento en particular y me parecía el espacio perfecto, ¿no? El baño, el Madrid en 1987, estos dos personajes suficientemente representativos. Bueno, claro, eso es algo que tanto la gran literatura como el gran cine siempre está entroncado a una realidad y a un tiempo, es decir, no suele caer en eso de esta historia podría suceder en cualquier lugar, no, suele decir esto sucede el 23 de agosto de tal día, ¿no? De tal año, y así debe ser. A mí me gusta mucho que estén contextualizadas las cosas, no creo mucho en la narración abstracta, creo más bien en contar las cosas. Lo que ocurre es que si está bien contado, si la historia tiene interés, se convierte en universal, o sea, lo que tú cuentas de un personaje concreto en un tiempo concreto puede durar toda la vida, precisamente porque los valores que contiene o lo que está contando es universal, pero no tanto porque los personajes lo sean. Han quedado mucho más antiguas las novelas históricas que las novelas sobre un momento cotidiano, ¿no? Yo creo que elementos que están en la película como muy concretos de aquellos años siguen sucediendo en nuestros días. Es verdad que los personajes no son iguales, o sea, yo creo que una chica hoy no es así y que un periodista hoy no es así, pero de lo general de lo que se habla, claro que pasa hoy en día, por supuesto, y de la lucha esa de la seducción y también el querer recibir la enseñanza de alguien, todo eso pasa. El problema es que yo creo que las cosas de la ficción hay que atarlas a la realidad, ¿no? Es decir, cuando la gente percibe lo real en algo ficticio, hay una sensación emocionante, porque es una sensación de credibilidad, de que los personajes pasan a existir de verdad. Es algo que he reflexionado mucho de ello en el campo literario y que creo que también sirve para el cine, o sea, el entronque con lo real es ahí. Entonces, lo que importa es que lo que tú cuentes pueda entenderlo cualquiera y esté desarrollado de una manera además que les mantenga como apretados mirando, diciendo, bueno, ¿qué va a pasar, no? Y luego que esos personajes no queden unidos a esa fecha para siempre y mueran ahí, sino que yo creo que hay personajes que pueden ser muy importantes y que son muy representativos del siglo XVIII o del XVII, ¿no? Y que no podrían suceder ahora, pero que sin embargo el contenido de su historia, de su trama, sigue siendo importante para nosotros hoy, ¿no? Hoy ya nadie lee novelas de caballerías, pero Don Quijote sigue apelando al carácter, ¿no? A una forma de carácter, o nadie seguro vive en las costumbres de las amistades peligrosas, pero sin embargo las relaciones de seducción, de utilización de unos y otros sigue presente en nuestros días, ¿no? Eso es lo que importa. No, a mí no me daba vértigo enfrentarme a una película tan desnuda, ¿no? Lo que daba vértigo eran los ejecutivos de televisión, eso sí, que me dijeron todos que no, pero por mi parte no, pero yo tenía muy clara la película que quería hacer, cómo tenía que ser, y tenía todos los elementos a mi disposición para hacerla así, ¿no? Y por lo tanto el no de los demás en este caso podía ser algo que no me importara tanto, ¿no? Que no me impidiera hacer la película, pero para mí al revés, creo que había muchas cosas atractivas en el proyecto, suficientemente atractivas, suficientemente emocionales, personales, como para tirar para adelante la película pese a las dificultades que los demás te pusieran. Claro, yo creo que todo gran director en un momento dado se plantea una película en un espacio solo, ¿no? Está en la historia de muchos directores, ¿no? Desde el Hitchcock de Náufragos o de La ventana indiscreta hasta Billy Wilder en El espíritu de San Luis, o sea, que decide hacer una película sobre el piloto Lindbergh solo en su cabina de pilotaje. O sea, todos los directores en un momento dado dicen, oye, yo podría hacer una película así. ¿Y por qué es eso? Pues porque hay un enorme placer en la posibilidad de explotar todas las posibilidades del cine con ninguna de las posibilidades del cine, ¿no? Es decir, de convertir también el cine en un elemento de intimidad, de opresión, de contar una historia sin poder escapar del lugar, sin poder cambiar de decorado, de actores, ¿no? Y mantener la atención del espectador al mismo tiempo, ¿no? Y seguirle provocando placer, ¿no? Yo creo que esas cosas son un reto, ¿no? Y entonces cuando haces ese reto, yo creo que la gente lo agradece también. Era una de las virtudes de tener espacios tan concretos en la película, era que podías rodar cronológicamente, entonces eso venía muy bien también para la construcción
construcción de los personajes para que, digamos, fueran pasando por todo el proceso, ¿no? Desde conocerse hasta empezar a intimar, hasta estar cansados de estar el uno junto al otro, ¿no? Todo eso yo lo usaba en la película y además íbamos poco a poco, ¿no? Íbamos avanzando y decíamos, ahora vamos a llegar hasta aquí, ¿no? Ibas como poniendo etapas y el hecho de que pudieran ser cronológicas ayudaba muchísimo. La verdad que cuando haces una película que puede tener renuncias de muchos tipos, también tiene otras virtudes, puede generar otras cosas, y una de ellas es el clima, que cuando trabajas tan íntimamente con un equipo pequeño, el clima que se genera con los actores es muy interesante, la preponderancia también del guión, de muchas cosas, ¿no? Y de al no tener muchos elementos que te distraigan, también como director estás concentrado en una puesta en escena, en una planificación muy concreta, ¿no? Generar a mí me gusta la tensión, es decir, que todo el mundo vaya a trabajar sin saber muy bien lo que va a ocurrir, ¿no? Si a lo que vamos es a reproducir algo que ya hemos conseguido en una oficina, seguramente lo que se trata es de un proceso de imitación, ¿no? Entonces lo que me gusta es que las cosas surjan delante de la cámara y que la cámara capte cómo alguien se ruboriza, cómo alguien se trastabilla incluso en alguna y que estés ahí por si acaso hay algo utilizable, ¿no? Me molestaría mucho rodar un día y que no estuviera a la altura del ensayo. O sea, ¿qué haces? ¿Suspendes el día? ¿Te vas a casa? ¿No? Lo que tienes que haber es trabajado lo suficiente con los actores para que comprendan todo, para que no haya atascos el día del rodaje, que tú puedas repetir, que puedas cambiar cosas, pero que lo esencial ellos lo sepan, que sepan lo que quieres de ellos, que conozcan los personajes, que conozcan el texto, ¿no? Esas cosas, conseguirlas antes y el rodaje será muy fluido. Sí, es que esta película, Madrid 1987, yo lo digo siempre, es un duelo. En lugar de pistolas, tienen sus cuerpos y tienen su cabeza y tienen sus diálogos, ¿no? Pero es un duelo. Y como todo duelo hay un momento en el que hay que disparar. Y la bala a uno le hiere más, a otro menos, a uno le mata, a otro no le mata, ¿no? Y así me la planteé. Y si no funcionaba esa tensión, no funcionaba la película. Y por eso creo que la película es tan atractiva para mucha gente, ¿no? Porque ven que dentro hay un mecanismo de poder que va fluctuando de él, que empieza la película con todo el poder, a ella, que acaba teniendo todo el poder sencillamente porque tiene todo el futuro. Es muy curiosa. En algún momento del rodaje pensé que cuando ella se va por la calle lo que se oía era el artículo de él, ¿no? Ese artículo que ella ha recortado del periódico y que ha pegado en la carpeta. Es un artículo que habla de los jóvenes, es un artículo que habla de lo que va a significar el mañana para ellos, ¿no? Y de la relación que tenemos con el mañana y de cómo los jóvenes anhelan el mañana que él, el escritor dice yo ya no viviré, pero que vivirán como vivimos nuestro mañana, ¿no? En realidad la película habla de ese futuro, ¿no? Todo el rato, de lo que está hablando es de ese futuro, de cómo fabricarlo, de cómo pasar el relevo de uno a otro para fabricarlo mejor. Y ella lo que le frustra es que ese relevo no sea natural, no sea un relevo más, como te diría, más de colaboración, ¿no? Entonces ella lo ha recortado porque lo admira y simplemente lo tiene ahí. Es un elemento para mí muy importante, y ese título, ¿no? Mañana. Ella se ha sentido atraída por él, entre otras cosas por ese artículo, porque ha encontrado que él estaba hablando desde ella y ha querido buscar eso, ¿no? Esa sabiduría. Y la ha encontrado o no la ha encontrado, eso es algo que el espectador debe decidir por sí solo. Yo creo que uno nunca alcanza la sabiduría absoluta, pero uno siempre es más sabio después de cualquier aventura vital. Que no te aplaste la carga, que no te abrumen las faltas, que no te ven